Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y su presencia en esta noche. En esta ocasión tenemos la parte 2 de los conceptos básicos del diseño de estructuras de mampostería a cargo del ingeniero Mauricio Carranza Solano. Es un placer que don Mauricio nos vuelva a acompañar. La charla de él ha gustado mucho, han preguntado mucho por la segunda parte, ya hoy la tenemos por dicha y ahí poco a poco vamos a tratar de seguir dando más charlas estructurales. Gracias por por la colaboración de don Mauricio. Recordarles a todos que si tienen alguna consulta al respecto, en este caso don Mauricio pide que la hagamos en el momento, no esperemos al final. Entonces, por favor, levanten sus manos o escríbanlas en el chat y mi persona realiza la intervención a don Mauricio para poder efectuarla o darles el espacio. De nuevo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gerardo. No, no, más que darle gracias a Mauricio por su amabilidad siempre de estar dispuesto a colaborar y apoyar a los arquitectos de Costa Rica a través de su conocimiento. Y eso es una de las cosas que más nos agrada, que no solamente sean los arquitectos los que están apoyando a proyectar y al equipo que somos todos, sino que también haya ingenieros que nos quieren colaborar y nos quieran sumar a la vida de la parte educativa que tenemos los arquitectos de formación. Muchas gracias, Mauricio, y te dejo con la charla. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos. Pues gracias también a Gerardo y a Tatiana por darme la oportunidad de poder transmitir un poquitito de lo que uno va aprendiendo. Entonces, bueno, empecemos. Voy a apagar el video por cuestión ahí de rapidez, cualquier cosa. Eh, La vez pasada le habíamos dado un vistazo más que todo a la calidad de la mampostería, los procesos, etcétera. Esta vez vamos a entrar un poquito a nivel global o general, a hablar sobre un poco de las cargas involucradas dentro de la mampostería. No para calcularlas, porque realmente eso no es el objetivo, digamos, del taller. Básicamente para que puedan saber qué cargas se involucran, qué normas se aplican para el diseño de mampostería. Y vamos a cerrar con unas diapositivas que preparé de los refuerzos de mampostería, pero orientados a cómo se colocan. Bueno, por ejemplo, ¿para qué es el refuerzo vertical o para qué es el refuerzo horizontal? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Más que todo con el fin de ya con las cargas, uno pueda intuir o por lo menos saber qué refuerzo o la ubicación del refuerzo que va a necesitar. Eso ayuda mucho en la inspección y en el proceso en general. Entonces, bueno, vamos para adelante. Habíamos quedado en la parte de cargas. Creo que esta fue la última diapositiva que hablamos un poquitito y básicamente eh, uno de las cargas, digamos, o de las solicitaciones en cualquier estructura básicamente y todavía más crítico en estructuras de mampostería que son estructuras relativamente pesadas, ¿verdad? Porque es como si fueran de concreto es lo que es la solicitación sísmica. Se le llama carga sísmica, pero en realidad no es una fuerza sísmica, no es que llega a algún ente a empujar la estructura. Es básicamente una aceleración en la base y que excita unas masas acumuladas en cada diafragma o nivel. Y pues por la ley de Newton, masa y aceleración en el suelo, pues se genera un estado inercial donde la estructura quiere mantener su estado de reposo y esa aceleración pues la saca de él y tiene que responder internamente para hacer ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, generalmente las masas se ubican en los diafragmas o en los entrepisos para efectos de cálculo
Y eso no aplica solo para estructuras, edificaciones, puede aplicar para un muro de contención, como se ve ahí, y para cualquier sistema como un tanque en el agua que lo contienen. En general, en Costa Rica, pues tenemos ese fenómeno pues siempre. Y el código nos da un mapa de zonificación sísmica, que es el que les muestro por ahí, donde pueden, déjame ver si puedo poner eh, donde hay 4 zonas sísmicas, por decirlo así. Costa Rica solo tiene 3, porque la zona sísmica 1 es donde no tiembla, entonces no la tenemos, ¿verdad? Todas las zonas son altamente sísmicas y básicamente estos mapas nacen de la acumulación de datos en los años donde eh, se ve el riesgo y eh, la amenaza sísmica de acuerdo a los sismos que van ocurriendo. Entonces se van formando. Si ustedes se van atrás al código del 86 y se usaban como unas curvas de nivel diferente y luego ya en el año 2000 empezaron a salir los mapas de zonificación sísmica y eran un poco diferentes, pero cuando se incorporaron los terremotos de Limón, Alajuela, y ya empiezan a incorporarse movimientos sísmicos de subducción en la zona pacífica, el de Nicoya, etcétera, el mapa va cambiando y puede ser que siga cambiando. Entonces, lo ven en la costa pacífica, básicamente tenemos una zona 4, todo el Valle Central y la zona central volcánica de prácticamente Nicaragua a Panamá tenemos una zona sísmica 3 y la parte norte, que es la frontera con Nicaragua, pues es una zona sísmica 2, ¿verdad? Eso nos indica que las aceleraciones que vamos a obtener, bueno, ahorita llegamos a esa parte, van a ser mucho mayores. No solamente la sacudida sísmica es la que nos exige la estructura, ¿verdad? También interviene mucho lo que es el tipo de suelo, suelos blandos, suelos rocosos. Por eso la importancia de contar con un estudio geotécnico. El estudio geotécnico nos dice, por ejemplo, qué espesor de arcillas tenemos, si la roca está muy profunda o no. Ese tipo de información nos ayuda a establecer la intensidad o el grado de aceleración que vamos a tener en las estructuras. El código pues nos da varias, ¿verdad? E incluso nos deja usar la S3, que es el suelo más común para hacer prediseños, pero es importante siempre tener un estudio técnico. No, el estudio técnico no es un gasto, no es un gasto del proyecto, es una inversión, ¿verdad? Es como cuando uno va al médico, los exámenes que le mandan no es que sea un gasto, es una inversión para poder diagnosticar, igual acá. El estudio técnico, pues es una inversión donde podemos saber a ciencia cierta dónde vamos a poner nuestra estructura. Y depende de la, de la, de la zona sísmica que ya vimos, que tenemos de la zona 2 a la 4 y depende del tipo de suelo, así podemos tener una aceleración de diseño. Es una aceleración efectiva, es un porcentaje de la aceleración de la gravedad, no es una aceleración eh, total. Por ejemplo, cuando si alguno ha ido a escuchar a Proti, ¿verdad? Que dice, bueno, en tal zona se espera una aceleración de 1.0 G. Y uno dice, pero ¿cómo? Si nosotros diseñamos para 0.36 y se nos va a venir una aceleración. Y es cierto, en los terremotos o en los sismos muy fuertes se dan aceleraciones que rondan la aceleración de la gravedad. Pero esos son picos, picos en el espectro, ¿verdad? Nosotros no podemos diseñar para un pico, sino diseñamos para un contenido de aceleraciones que se repita varias veces dentro del ciclo sísmico. Entonces, por eso esto se llama aceleración efectiva. Son mucho menores, eh, ¿verdad? Pero son reales, porque la estructura tiene un periodo
de movimiento. Entonces, por más rápido que le muevan el piso, la estructura va a responder con una forma natural de moverse, ¿verdad? Entonces, y aquí en esta imagen yo les ilustro que si hay una ruptura, las ondas sísmicas tienen que viajar por el subsuelo. Si viajan por la roca, el contenido de frecuencias o aceleraciones, como lo quieran ver, es, es menor que si viaja y se amplifica en los suelos blandos. O sea, hay una amplificación dinámica. Entonces, en los suelos blandos, como zona 4 no, perdón, en los S4, las aceleraciones son un poco mayores. Aún así, tenemos casos de, cuando es en roca y ciertos casos donde las aceleraciones son más grandes. Pero bueno, esto es parte, digamos, es nuestro trabajo, pues tratar de ubicar. Y el estudio geotécnico nos da esta información. Luego, dentro de las estructuras en general, y aquí en esta primera parte de la charla, es estructuras en general, no solo para mampostería. Entonces, hablamos de concreto, de estructuras de madera, estructuras de sistemas prefabricados, cualquier estructura que tenga su masa y esté sujeta a una amenaza sísmica, pues entra dentro de este análisis, ¿verdad? Eh, También el código nos dice que nosotros pues tenemos que asignarle una importancia a la estructura, pues todas son importantes, lógicamente, pero a nivel, pues país, por decirlo así, no es lo mismo que estemos diseñando una estructura que va a servir para un hospital, una cárcel, un aeropuerto o un centro comercial o un colegio, una escuela, una universidad. El código nos separa esto por importancia. Entonces aquí incluso las esenciales, eh, que son los hospitales, etcétera, les da un factor de importancia. La primera columna es una amplificación que se le hace al sismo, por decirlo. Si estamos con un diseño de un hospital, que puede ser que tenga un edificio de mampostería o lo tenga en concreto, hay que hacer una amplificación de un 25% de la amenaza o de la aceleración, por decirlo así. O sea, necesitamos más capacidad porque son estructuras que tienen que estar en pie, que tienen que seguir funcionando después de un terremoto, porque son esenciales, carreteras, eh, puentes de rutas principales. La segunda columna se refiere a componentes no estructurales, que incluso vean que las amplificaciones son más grandes. Por ejemplo, y eso nadie le da importancia. Por ejemplo, tenemos en la azotea una planta de emergencia, que es la que nos da el soporte eléctrico en caso de un corte, puede ser por un sismo o por cualquier otra cosa. Eh, en, en un sismo los pernos se parten y la planta se mueve y parte tuberías porque son elementos que, que uno a veces a ese fenómeno le llama el efecto latigazo, por eso uno a veces sube a un edificio a revisarlo y uno ve que en las azoteas hay mucho daño, es por la oscilación. Entonces, o los monitores de una habitación, televisores o cosas adheridas a las paredes, las mismas soportes para tuberías de oxígeno, etcétera, hay que diseñarlas, esos soportes hay que diseñarlos, eso no es de nada más de atornillarlos y listo, ellos tienen que tener un diseño y vean, las amplificaciones son más grandes incluso que la misma estructura. Entonces ahí vamos, cuando hay edificaciones riesgosas, que su colapso pueden afectar pues el ambiente, etcétera, tanques de combustible, de químicos, etcétera. Entonces también el código pues nos da una amplificación mayor. El grueso de las edificaciones están en el grupo C. Ahí tenemos las casas de habitación, los centros comerciales, los condominios, digamos lo que más se hace y vean que no hay amplificación ahí, se les da una importancia de uno. Y tenemos estructuras que
no albergan tanta gente, que pueden ser algún tipo de bodega pues industrial o para almacenaje de alguna herramienta, cosas, algún tapias o algún tipo de muro que podríamos bajar la parte sísmica. Entonces es importante también ver esta parte. Lo mismo sucede cuando uno entra en el viento. Por ejemplo, las cargas de viento también tienen sus amplificaciones, depende del uso. Eh, los objetivos Mauricio. de... Sí, Ay, disculpa para hacer una intervención. Casualmente hoy un colega me preguntaba que si existe algún programa específico para hacer ese cálculo de posibles intensidades de vientos en estructuras altas, llámese edificaciones, llámese helipuertos. Yo le comentaba que a nivel de helipuertos, uno calcula más que todo la carga de la aeronave en la plataforma ya construida, pero no como carga axial. ¿Hay alguna manera, ya que tocas el tema de los vientos, para poder verificar eso o algún programa específico? hay programas especializados. Generalmente aquí lo manejamos muy poco porque tal vez el viento no es el talón de Aquiles en Costa Rica, pero sí. Sí hay problemas para modelar en túnel de viento y algún tipo de estructura que te modelan ese tipo de cosas. Generalmente los códigos gringos, por ejemplo, la ASC es muy completo en cuanto a esas cargas, de cómo meterlas, de dónde poner la succión, de dónde poner los empujes directos, los ángulos y las mismas magnitudes del viento, ¿verdad? Un helipuerto, básicamente, hace poco tuve la experiencia con uno que se estaba haciendo un prediseño y tiene sus cargas enormes y las cargas más grandes de un helipuerto es en el aterrizaje y en el despegue, porque necesita una reacción para lograr el despegue o una reacción para lograr el aterrizaje. Entonces se generan cargas incluso mayores que el mismo peso del helicóptero, digamos. Pero lo que uno hace en este tipo de solicitación es revisar los códigos. Como les digo, el ASC, que es a nivel mundial se utiliza, es muy claro en dar las pautas y lógicamente en Estados Unidos tiene mucha más experiencia que nosotros en esos casos. Pero sí, sí, sí hay. Eh, como les decía, el código nos da las reglas del juego, ¿verdad? Recuerden que el Código Sísmico es una ley de la República, entonces podríamos ser juzgados con ese código. Entonces, cuando alguien se lo brinca, pues tiene que estar muy seguro de por qué omite alguna parte del código o no le hace caso. El código da, por decirlo así, esa salida de decir, bueno, si usted demuestra que tal carga o tal solicitación no es la que decimos nosotros, puede cambiarla, pero demostrándolo. Entonces, se puede, pero con demostración, no por sentimiento. Los objetivos de desempeño es lo que requerimos de una estructura. Digamos, en el primer caso, que son centros comerciales, la casa donde vivimos, ¿verdad? La oficina donde trabajamos dice que ante sismo severo, que es un terremoto, básicamente es un terremoto, eh, no debería haber ni un solo colapso, o sea, no debería haber un colapso que pueda, pues, matar a una persona o dañarla, ni que esté adentro ni que esté afuera, y menos colapsar. La idea es que se pueda desalojar, de que pueda evacuarse en su tiempo. Luego puede ser que se haga una revisión estructural y la estructura pues presente daños, puede ser hasta graves y haya que intervenirla. Aquí no habla de que son indestructibles, no económicamente pues no es viable, ¿verdad? Entonces, eso sí, que no daña a nadie. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, logramos haciendo estructuras que se comporten de una forma que avisen en un sismo que puedan empezarse a salir grietas, no importa a dañarse, pero que no haya un colapso. Ese fenómeno pues se llama ductilidad y uno lo puede manejar dentro de los diseños.
se logra con confinamientos, con aros, con ciertos reforzamientos especiales para lograr que la estructura pueda pasar por ese calvario de aceleraciones y mantener su integridad estructural. Y así cada una de las clasificaciones los tiene, ¿verdad? Incluso las esenciales hospitales dice que para un sismo extremo le cambia. Ahora es un sismo 25% más grande, ya es un sismo salido del contexto, debería seguir operando, aunque sea con algunos daños. Puede ser que algunos cielos se caigan, cosas de ese tipo. Y bueno, aquí quería contarles un caso que yo tuve la oportunidad de revisar y ver, y ya ustedes podrán sacar sus conclusiones. Para el sismo de Nicoya, no sé si recuerdan que en la televisión uno de los edificios que más salieron fue el hospital de Punta Arenas. Hubo un daño en fachadas, fue un desastre el sismo lo que le causó a la parte no estructural del edificio y se los digo así porque en ese entonces pues yo era perito del INSS y tuve que ir de urgencia porque tuvieron que desalojar el edificio. Tuve que recorrerlo de arriba hasta abajo, las escaleras fallaron, las escaleras externas de emergencia fallaron por corrosión, falta de mantenimiento, los ascensores se quedaron pegados, las plantas de emergencia no funcionaron, tuvieron que bajar a los pacientes por las escaleras internas que estaban dañadas y cuando uno iba piso por piso empezaba a ver el desastre de los cielos, tuberías rotas, se quedó sin gases médicos, etcétera. Ese edificio pues tiene una configuración como en T, unido, no tiene junta estructural y después de las revisiones que se le hicieron, increíble, no tenía un solo daño estructural. No había una sola viga, una sola columna, una sola intersección de vigas y columnas o nudos que tuvieran daños. Y entonces, eh, pero todo lo arquitectónico y electromecánico se desprendió, falló. Básicamente había sido reforzado ese edificio unos años antes por una firma grande, eh, pero como que se les olvidó, digamos, cumplir con lo que son desplazamientos laterales y derivas y el daño no estructural fue grande. Salió de operación. El hospital salió de operación, incluso después salió otra empresa y le dijo, no, lo mejor aquí es quitarle 6 pisos. Y eso fue lo que pasó. Le demolieron 6 pisos y claro, ya un edificio de 10, ahora de 4, lógicamente que se comporta bien. Pero bueno, estas cosas pasan. Pero es como una nota ahí adicional. Dentro también de las estructuras es muy importante saber qué tipo de estructura es, que si es una estructura formada solo por vigas y columnas, que llamamos marco, o un tipo dual donde mezclamos columnas, vigas y unos cuantos muros. El tipo muro, que básicamente las estructuras de mampostería hay que usarlas ahí, ¿verdad? Porque ¿qué aprovechamos de una estructura de mampostería? Pues la cantidad de paredes. Y he tenido casos donde pues tenemos una estructura de mampostería y nos indican, bueno, pero no todas las paredes internas son livianas, solamente queremos las externas y es común y no es un pecado. Eso puede ser un requerimiento del proyecto, pero ya le quitamos lo valioso de este tipo de estructuras que son las paredes, que le aumenta mucho el peso, lógicamente, pero le aumenta mucho la capacidad. Entonces ya pasa de ser de una estructura tipo muro a una dual o a una tipo marco y ya la mampostería ya no da para ese tipo de estructuras porque es muy poca la cantidad de paredes que tiene. Entonces, ¿cuándo le sacamos mayor provecho a una estructura de mampostería? Cuando tenemos bastantes paredes. Lógicamente, a veces algunas se pueden pasar a liviano por algún requerimiento de, de espacio, lo que sea, pero sí necesitamos pues bastantes paredes.
Si el concepto es una estructura sin paredes internas y todo, entonces podemos cambiar un poco el concepto e irnos a otro material o hacer una mezcla de materiales concreto, mampostería, para solventar, digamos, lo que perdemos en paredes. Es importante. Y todo esto afecta la sacudida sísmica o la fuerza sísmica. Todo esto afecta no solamente donde está ubicado en la zona sísmica, no solamente el suelo, que son, por decirlo así, aspectos externos a la estructura, pero sino también en la parte interna de la estructura, afecta si es muro o es un marco o es un dual, ¿verdad? Afecta cómo la estructura va a responder. Otro aspecto importante dentro de obtener esa fuerza sísmica es la regularidad. Ahí se lo puse en letra pequeñita, pero es para que les quede, pero no es que vamos a entrar a eso, sino uno generalmente, como dicen, todo entra por la vista. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a la configuración en altura o en planta, uno puede darse una idea si la estructura es regular o no. Las estructuras regulares se comportan, se mueven para un lado o para el otro, no se torsionan. Lo que uno anda tratando de evitar, o por lo menos minimizar, es la torsión en planta. Cuando las estructuras se torsionan en planta, empiezan a dañar vidrios y a haber problemas serios dentro de componentes no estructurales y también estructurales. ¿Verdad? Y a veces, y es muy común que digan, no, es que los ingenieros son muy cuadrados, les gusta todo cuadradito. Bueno, es cierto, no, yo no me quito, pero no es que nos gusta porque es más fácil, no, es que nos gusta porque se comporta mucho mejor. Lógicamente, los proyectos ahora son mucho más complejos y no siempre uno puede tener estructuras regulares, eso es obvio. Tiene que tratar con estructuras de todo tipo. Pero bueno, lo que quiero decirles es que si lo ponemos en colones o en dólares, entre más irregular sea una estructura, más cara empieza a salir, ¿verdad? Entonces, cuando ya le toca la bolsa a uno ya lo puede pensar. Estructuras regulares en altura generalmente pueden tener cambios de áreas conforme sube, pero el código la limita a cierta cantidad, si no, pasa a ser irregular. Aquí no es que no se pueda diseñar, por supuesto que sí, es que empieza a perder el estatus de regular y pasarse al estatus de irregular. ¿Y qué pasa cuando es irregular? El código castiga, en el sentido de que aumenta las fuerzas, aumenta las regulaciones, aumenta la calidad de los detalles, etcétera. Entonces, de ahí viene el aumento en el costo, básicamente la estructura. Vean esta de abajo, pues son estructuras que van cambiando abruptamente en altura, o estas que pueden ser péndulos invertidos, ya pasan a ser irregulares. En planta, lógicamente si tienen dos ejes de simetría, tienden a ser regulares, aunque no depende solo de la forma, depende de los muros y de los ejes de resistencia internos, eso también afecta. Pero bueno, cuando uno ve una planta cuadrada, lógicamente es una estructura que tiende a ser regular. Habría que ir ya adentro a ver cómo están colocadas las paredes, si tienen muchas aberturas, los entrepisos, pero definitivamente una estructura que tenga configuraciones de este tipo, eh, no sé si me explico, que tenga dimensiones diferentes por todo lado, aberturas en los entrepisos, etcétera, pues prácticamente es irregular. Ahí no hay mucha cosa que se pueda hacer. Hay regularidad, estas estructuras, si fueran edificios reales, por decirlo así, son regulares en altura, porque vean que todos los pisos son iguales, pero son irregulares en planta. Parece un examen de la vista, pero no, es que así son las plantas. Entonces, ya con eso se escoge el más crítico. Cuando uno está diseñando, aunque sea regular en altura, eh, vamos con una estructura irregular por la planta.
que se pueden adicionar juntas constructivas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, esta estructura puede ser una H, pero yo puedo tirar unas juntas estructurales, como ustedes las ven ahí en centros comerciales o en algún proyecto que hayan participado. Entonces, ya aquí tengo, en esa que rayé, tengo tres estructuras regulares, unidas entre sí conjuntas, que no me afectan, digamos, la distribución arquitectónica y el funcionamiento general. Entonces, uno puede regularizar las estructuras. Entonces, cuando ustedes se topen un proyecto y el ingeniero le mete algún tipo de juntas, es que uno está buscando la regularidad, está buscando la economía. Claro, alguien puede decir, sí, pero si me mete una junta ahí, me mete doble línea de columna, doble eje de columna, pues sí, pero la estructura se va a comportar bien. A veces uno juega con la irregularidad y si el cliente la quiere así, así se le diseña, ¿verdad? Pero hay formas que uno puede hacer para hacerlo. Este es un edificio que a la vista se ve irregular, pero como les digo, si nosotros involucramos, ya se me torció eso. Nosotros involucramos unas juntas constructivas separado un edificio del otro, esas separaciones se calculan de acuerdo a los desplazamientos, separamos, podríamos tener una combinación de edificios que hagan que el edificio sea regular. Entonces las fuerzas bajan, los requerimientos bajan y logramos una economía. Puede ser que las juntas estorben y no sea viable, entonces bueno, vamos con la estructura irregular. Estas tienen de las dos cosas, tienen algunas plantas iguales y de pronto las plantas se encogen y en altura los pesos de los niveles van cambiando, son estructuras irregulares. Hay otras aquí como eh, plantas irregulares, dos edificios ahí. eh, Muros, por ejemplo, que no están en el primer nivel y de pronto aparecen en los demás niveles. Esto se llama piso suave, ¿verdad? Es un problema, digamos, una vulnerabilidad importante. Estructuras donde tengan una piscina o tanques, etcétera, pero tras de eso tirados a un lado, eso le crea irregularidad por masas adicionales. Columnas en un nivel que no está en el nivel inferior, piso suave, descontinuidad de columnas, huecos, aberturas, todo ese tipo de cosas hay que jugar con las estructuras para analizar este tipo de, ¿verdad? Ductos de ascensor ligados, eh, pasan el centro de rigidez, corren el centro de rigidez, ductos de basura, etcétera, que no coinciden o que están excéntricos. Y esto es muy común, que son muros de colindancia, no hay otra, tenemos vecinos a ambos lados y tenemos un muro. Eso nos corren, como para darles un poquitico, si el centro de masa está acá, que es más o menos como el centro geométrico, el centro de rigidez se nos viene para acá. Y estas distancias de separación entre el centro de masa y el centro de rigidez nos producen una torsión en planta eh, enorme. Claro, ¿y qué podemos hacer? Bueno, podemos desligar esos muros, trabajarlos con alguna junta para sacarlos de la capacidad del edificio, que sirvan de cerramiento, etcétera, pero que no participen dentro de la rigidez. Entonces, otra vez el centro de rigidez vuelve y se acerca al centro de masa. Hay formas de solucionar estas cosas. Tampoco es de miedo o de terror o algo que lo tiene que espantar a uno. Son particularidades del proyecto que se pueden corregir, ¿verdad? Por eso es importante verlas. Algunos otros tipos donde tenemos pues altas masas, casos donde pues arriba está el penthouse y se quiere una piscina arriba, entonces eso no mete irregularidad estructural, cambios abruptos en columnas y cosas de ese tipo. Esto es un piso suave, ¿verdad? Donde no tenemos muros abajo y de pronto nos aparecen muros arriba. Y vea, ese edificio, como que dan ganas así, como empujarlo un poquitito para que colapse. Pero bueno, ya no se puede hacer nada.
¿Cómo corregir esto? Tal vez es para sacarle jugo, no solo hablar de defectos, sino pues si hubiéramos tenido unos muretes abajo, unas columnas un poco más grandes para tomar y disminuir el efecto de piso suave, nos hubiera solucionado el problema y no llegar a perder el edificio como este que se perdió por un piso suave. Y véanlo en las ventanas donde ya se está, el segundo también es suave, ya el tercero y cuarto ya están bien, pero ¿para qué si el primero nos falló? Vean este gran muro de acá y abajo no continuaba. Son, digamos, vulnerabilidades que nos han enseñado, pues, los terremotos y el comportamiento que se pueden evitar, ¿verdad? Se pueden evitar de algunas maneras. Mauricio, permiso. Dígame. Tenemos una consulta en el chat. Indica don Franklin Román. En el pasado terremoto de México se vieron muchos colapsos de edificios. ¿A qué cree que se debió esto? ¿Al tipo de suelo? ¿Mala práctica constructiva? Sé que cada caso puede ser aparte, pero tal vez una opinión general. Claro, con mucho gusto. De lo que conozco, ¿verdad? Porque si no me equivoco fue como en los ochentas. Ya tenía mis años, pero estaba en la universidad, creo. Eh, Básicamente, lo que es México, Distrito Federal, es los suelos ahí son pantanosos, era un antiguo lago. Las amplificaciones dinámicas ahí son enormes, enormes, entonces los edificios, claro, se ven sometidos a grandes fuerzas sísmicas por el suelo, por el subsuelo. Y, y a mí me llama la atención porque edificios donde estaban a nivel de calle ahora se entra por el segundo nivel, se han hundido, se han asentado, se han hundido y ahora se entra por el segundo nivel. Yo los he visto. Incluso hay expertos que destuercen los edificios. Yo la vez pasada hablando con un colega geotecnista, me dice, ya tengo dos expertos de estorcer edificios, porque no siempre se asientan de forma pareja, a veces ellos tienden a perder verticalidad, entonces con procedimientos de excavaciones y como si fueran pilotes inclinados, sacan suelo de un lado, meten y lo van distorciendo. Pero ya, sí, la respuesta es por el tipo de suelo, básicamente. Este es otro caso, tenemos un gran muro y lo descontinuamos, ¿verdad? La ductilidad es un término que usamos mucho en estructuras que tiene que ver, podemos hacer la analogía con un material dúctil. ¿Que es un material dúctil? Que usted lo puede deformar y como una plastilina, digamos, lo deforma, pero no lo rompe. Y usaba mucho la analogía de la tiza, antes cuando habían pizarrones de tiza, es que ya eso va desapareciendo, entonces que usted la trata de formar y se le quiebra. Eso es poco dúctil y una plastilina muy dúctil. En edificaciones también hablamos del término y nosotros necesitamos de estructuras con toda la ductilidad que se pueda para que puedan disipar energía en un sismo. Las estructuras de mampostería, por la cantidad de muros, tienden a ser poco dúctiles, porque son muros de corte muy rígidos. Pero eso tal vez puede ser una desventaja para cargas muy altas, ¿verdad? Que podrían fallar los muros sin avisar. En cambio, una viga, si usted ve una grieta en una viga y al mes la ve más grande, le está avisando que va a haber un daño severo. En cambio, un muro no avisa. Entonces, nosotros tratamos de echarle mano a la ductilidad para generar un buen comportamiento en el sitio. Y el código nos da una tablita donde escogemos esa ductilidad, le ponemos un número incluso. Entre más grande el número, más dúctil. Entre más pequeñito, menos dúctil. Y las estructuras de mampostería andan por aquí. Entonces vean que podemos tener una estructura casi que sin ductilidad, con muy poca ductilidad y con ductilidad media. Siempre va a ser una ductilidad reducida por el efecto de los muros de corte. Si queremos ductilidades grandes, pues tenemos que irnos a configuraciones de marcos estructurales o muros. Ventajas de la ductilidad alta, bueno, que disipa energía. Desventajas que se desplazan mucho.
tienen desplazamientos altos. Las estructuras de mampostería tienen desplazamientos muy bajos. Prácticamente, si estamos en el rango elástico después de un sismo fuerte, no les pasa nada, si acaso una pequeña grieta por ahí, ¿verdad? Y con esos requerimientos, pues ya llegamos a estimar lo que es la solicitación sísmica, que son, lo traducimos en fuerzas. Cuando son edificios menos de 5 pisos, podemos usar fuerzas. Si son edificios de más de 5 pisos, hay que usar un método dinámico donde más bien le decimos al software que meta el sismo en el terreno, en el apoyo, en los apoyos, y el programa nos simula el efecto del sismo en la estructura. Y pero para estructuras relativamente pequeñas, para casas, 1, 2, 3 pisos, edificios menos de 5 pisos, podemos usar fuerzas para simular el efecto. Y con estas formulitas, pues vamos encontrándolo. Vamos a ver si nos... Es que ahí les tenía un video, pero ahorita se los busco. Esto es un video que incluso se los puedo compartir. Aquí no me está funcionando. Que muestra una mesa vibratoria y una simulación del periodo, de la forma natural que una estructura se puede mecer. Pero vamos a ver, déjeme un momento a ver si la encuentro por acá. Por cierto, hace poco vi un video que en las escuelas de ingeniería y arquitectura de Japón los están poniendo a los estudiantes a realizar esas prácticas o esas pruebas con estructuras en madera o tipo maqueta Ajá, en mesas de oscilación. sí, exacto, eso le permite a nivel de modelaje, pues, tener, déjeme para ver si logro encontrar el video por aparte. Sí, Eh, Tati, aprovechar, Mauricio, y decir a los compañeros que si tienen consultas, que las escriban o levanten la mano los que tengan alguna consulta para aprovechar lo que vos estás por acá y que podemos sacar algunas dudas o inquietudes que nos van a servir a todos, ¿verdad? claro, claro, ahí pueden interrumpir, déjenme para ver si las... Igualmente, mientras Mauricio encuentra la opción de proyectar el video, invitar a aquellos arquitectos que están ahorita presentes en el chat, por si desean formar parte, perdón, que están presentes en la charla y desean formar parte del chat de proyectar, que por favor me escriban. Mi número está en el chat de esta charla y con muchísimo gusto les podemos dar información para formar parte del chat de proyectar exclusivo para arquitectos de Costa Rica. Agradecer a todos los ingenieros que están hoy presentes, estudiantes, tantos aquí también de Costa Rica como de otros países, porque nos han escrito personas de Guatemala, Ecuador, Perú, que estaban interesados y más bien muchísimas gracias por acompañarnos. Ok. Bueno, vuelvo a... Ya vuelvo a la... Sí, si no, no lo compartes y si no, Sí, no lo yo se pasamos también. se los voy a compartir porque ya no me... Ok. Vamos a ver, ¿dónde estamos entonces? Ujú. Entonces, básicamente todas las estructuras tienen una forma de moverse natural y nada las hay. Era un edificio alto, pues tiene una oscilación mucho más prolongada, un edificio bajo menos prolongada, y los sismos vienen con contenidos que pueden dañar edificios pequeños y no le hacen nada a los grandes, o viceversa. Eso depende cómo se mueva y de la distancia del epicentro y todo ese tipo de cosas. A veces uno escucha, mira, es que si un edificio tan alto de 25 pisos debe serse horrible en un sismo. Y no necesariamente, porque él se mueve como él se mueve, él baila a su ritmo y el sismo no lo va a sacar de ahí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es cierto que un sismo fuerte va a mover más el edificio alto que un sismo más bajo. Pero depende propiamente de su configuración estructural. Y el código nos da cómo estimar esos periodos para poder nosotros seguir y tener los cálculos. No estoy de tiempo. Ok.
Entonces, bueno, vamos a acelerar un poquitito porque quiero llegar a los últimos. Y ahí nuestras curvas para poder estimar ese tipo de fuerzas, ¿verdad? Eso nos lo pueden dejar a nosotros, tranquilos. Y con esto podemos estimar una fuerza sísmica, que al final es la que utilizamos para diseñar las estructuras, ¿verdad? Hay unas cargas que participan más, otras que participan menos, etcétera. El método estático es el método de fuerzas para edificios de 5 pisos o menos que se puede utilizar para estimar los requerimientos sísmicos. Luego, el código nos da combinaciones de carga para poder combinar probabilísticamente la ocurrencia de cargas. ¿Verdad? Alguien puede decir, pero es que yo creo que hay que diseñar para el edificio lleno totalmente de personas, mobiliario y todo, y el terremoto más fuerte y de una vez le metemos el viento. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque ¿cuál es la probabilidad de que todo eso esté junto? Entonces el código en general toma en cuenta la ocupación en un edificio en caso de un terremoto. Tal vez para un sismo moderado es más, puede ser más común, ¿verdad? En la vida útil hay estructuras que pasan su vida útil y nunca se vino el sismo de diseño. En cambio, en 50 años, 75 años, por lo menos 10 o 15 sismos moderados se va a llevar, aunque tal vez no es grande. Entonces todo eso lo toma el código para hacer unas combinaciones de carga y poder optimizar los diseños, porque tampoco se trata, como les dije, de que sean estructuras indestructibles, ¿verdad? Ellas, lo importante, más que la resistencia, es el comportamiento. Y se los digo, es más importante que una estructura se comporte bien, que tenga ductilidad, porque así disipa los sismos a la resistencia en sí. Por eso a veces se dice, no, métale más acero por aquello. Es que podemos pasar a una sección que tenga falla frágil por meterle más acero. Es que ahí no está la solución. La solución es ver dónde necesita combatir, digamos, comportamientos no deseados. Entonces, con estas combinaciones nosotros trabajamos unas para muros, unas para vigas, para columnas, etcétera, para hacer los diseños pues adecuados para cada solicitación. Y tal vez acá es donde quería llegar, básicamente los diseños que se hacen, y no solo en mampostería, sino en otros materiales. Y después de esto, ya quiero terminar con la parte del reforzamiento. Hay que hacer diseño por flexión de elementos, generalmente son vigas, ¿verdad? Las vigas de entrepiso, eh, vigas corona, etcétera, que culturalmente en Costa Rica las hacemos en concreto. ¿Verdad? Usted ve una casa en block, que llamamos, y es una mezcla de columnas de concreto por todo lado y vigas de concreto. Eso se llama el sistema mampostería confinada, con refuerzo integral. Pero bueno, se pueden lograr estructuras totalmente en mampostería, inclusive las vigas y las vigas de entrepiso en mampostería usando el sistema Vega Block. Y digamos, no es propaganda, es que sí se puede. Tal vez la mano de obra y todo es un poquito más mayor, pero culturalmente no nos sentimos bien llegar y ver una casa que no tiene una columna de concreto y no tiene vigas de concreto. eh, puede sentirse como que le falta algo, pero si hacemos el diseño como tiene que ser, entonces no hay problema. Entonces tenemos que diseñar vigas por flexión para encontrar los aceros longitudinales. Tenemos que hacer diseños por cortante para encontrar los aros o los ganchos. Estamos hablando en vigas y columnas. eh, Hacer nuestros diagramas de cálculo, etcétera, y con un poco de fórmulas, pues sacar los requerimientos. En vigas esto es lo que se hace. Lógicamente, nuestras fuerzas vienen ya de un análisis global de la estructura, porque la viga no está sola ahí en el universo, sino la viga conecta muros, tiene carga de entrepiso, es parte de los diafragmas, etcétera. Y entonces, de la modelación total del edificio o de la casa o de la estructura,
sacamos nuestros diagramas y empezamos a hacer los diseños específicos y a encontrar la cantidad de acero. También es importante el diseño de columnas. En mampostería no hay tantas. La columna en sí se define como un elemento que va a tomar mucha carga axial, pero que está solo alrededor. Me explico, él no tiene paredes que le lleguen, que le restrinjan los movimientos. Eso es una columna. Una columneta o una mocheta que esté integrada a la pared o que sea la columna de borde de la pared, eh, se diseña diferente porque ella tiene apoyo de la pared o está conectada con la pared. Las columnas solas, pues tienen un diseño específico que son unos diagramas que se llaman diagramas de interacción para ver la interacción, valga la redundancia, entre la carga axial y los momentos flectantes. Entonces, se usa un método de este tipo para poder encontrar los aceros y también se hace diseño por cortante para encontrar los aros y todo. Los muros, que es tal vez la parte más importante en las estructuras tipo muro, como las de mampostería o las de concreto, tienen tres líneas de diseño. Inclusive son independientes, ¿verdad? Entonces, cada muro de un proyecto hay que diseñarlo para tres casos. Para efectos sísmicos, como si fuera un muro de cortante, una pared que va a tomar la fuerza sísmica, la va a transmitir a la cimentación o la va a transmitir a los muros de los pisos más bajos. Eso se llama diseño por cortante de muros de corte. Pero también un muro se comporta como una gran columna que tiende a flectarse, entonces también hay que hacer diseño flexión compresión. Y también tenemos otro diseño que son muros con cargas perpendiculares. Por ejemplo, una casa por su configuración del terreno, un terreno inclinado, se mete en corte y una de las paredes pues sirve también de muro de contención. Es muy común que un nivel sea semienterrado porque de frente sí tiene la visibilidad, pero atrás funciona como muro de contención. Ese muro, aparte de los dos diseños anteriores, tiene que tener un diseño como muro de contención o cargas perpendiculares. El efecto del viento puede provocar que el muro se flecte en su lado débil, incluso que se agriete. Entonces hay un procedimiento para este tipo de muros. Y el de flexocompresión es un efecto ligado al cortante que el muro trata de rotar y entonces también requiere un diseño. Eh, Antes de terminar, quiero compartirles la pizarra para explicarles un aspecto y ya con eso terminaría. Vamos a ver. Bueno, mm, vamos a ver. No sé si están viendo la pizarra. ¿Están viendo? Sí, sí se ve. Sí se ve, Mauricio, sí se ve. Gracias. Entonces, voy a tratar de... Es pequeñita la pantalla. Entonces, por ejemplo, en una pared que está sometida como un muro de corte que viene del sismo, ¿verdad? Muro de corte. Muro de corte, el refuerzo. Me cambio el sismo.
Vamos a ver si busco un color que no sea morado, porque no es por nada, ¿verdad? Eh, el refuerzo que encontramos cuando diseñamos por corte es el refuerzo horizontal. Entonces, el acero que ponemos en las fisas de los bloques horizontal tiene que ver con la capacidad del muro en cortante, corte. Ahora, si tenemos un muro, vamos a ver, porque estoy dibujando. No me quiere dibujar esto. Vamos a ver. No, mejor este. Aunque me salga cursillo. Es que cambiaron un poco la pizarra. Si yo tengo un muro que está sujeto a una carga axial, un cortante y un momento, él tiende a flectarse, tiende a dibujándole un poquito la deformada, él tiende a flectarse un poco. Eso se llama flexocompresión. Flexocompresión. El, el acero importante en muros a flexocompresión, pero está el mismo código, es el refuerzo de borde, que lo voy a poner más denso, que serían las columnetas o las mochetas de los bordes. El código nos pide básicamente que tenga un refuerzo y el refuerzo vertical, que se pone cada cierta longitud. Entonces, del análisis de flexocompresión sale el refuerzo vertical. Del análisis de cortantes sale el refuerzo horizontal y luego lo juntamos y ya tenemos la pared. Pero, siempre hay un pero. Pero el otro que sería muros con cargas perpendiculares cuando tenemos un muro visto de ladito, ¿verdad? Donde la carga eh, puede ser carga de tierra, carga de viento, etcétera, es en el lado débil del muro. Entonces, bueno, ahí si quiere ahorita me hace la pregunta. Termino la idea y atendemos la pregunta. Cuando tenemos muros con carga lateral, entonces, ¿alguien no ve la pizarra? Me indican porque yo sí la veo. ¿Sí? Yo también la veo. Sí, aquí dice que se puede compartir con... Yo no la puedo ver, no se ve. Espérate, vamos a ver, solo invitados, cualquiera, cualquiera de AES ingenieros. No sé por qué AES. Ahí la ven. Todavía no. Por aquello yo tengo la vista en vista estándar. No sé si eso afectará algo, porque algunos lo ponen lado derecho hablante o solo foto del hablante. No sé si lo cambian a estándar y tal vez eso ayude un poco. Vamos a ver dónde se cambia eso. De todos modos, ahí en la grabación. Entonces, bueno, le comentaba para terminar la idea, porque tal vez yo le puedo tomar un pantallazo y la vuelvo a proyectar. Eh, en las paredes perpendiculares con cargas perpendiculares, el acero que se encuentra es el acero vertical, ese que dibujé ahí. Entonces, ok, ahí nos están ayudando un poquitico.
Entonces, vea, con estos tres criterios de diseño encontramos todo el acero. Alguien puede decir, pero ya el vertical salió de flexocompresión, pero también sale de cargas perpendiculares. Ahí creo que están compartiendo el archivo en el chat por si alguien lo quiere ver. Cargas perpendiculares. Cargas perpendiculares. Entonces, estos dos nos dan el acero vertical. Uno escoge el mayor, el que le dé más, ¿verdad? Para que cubra los dos casos. Entonces, ¿qué quiero yo con esta parte? Que cuando ustedes pues vean los detalles de las paredes y todo, sepan lo importante que es el refuerzo horizontal, porque es el que nos toma el sismo, el refuerzo vertical, que es el que nos toma el volcamiento, y el pandeo lateral de la pared. Los dos, todos son muy importantes, ¿verdad? Pero entonces, para tener cuidado en los traslapes de esos refuerzos, en que se pongan en la posición adecuada, que si el plano dice pues a cada 20 o a cada 40, pues que se respeten las longitudes, porque todo eso tiene una razón de ser y cada uno tiene una función diferente. También muy importante que en los muros a flexocompresión, que ahí se lo pongo, los elementos, los muros tienen que tener elementos de borde o refuerzo de borde. Por eso el código nos insiste que en los bordes de los muros, en buques de puertas, de ventanas, hay, haya un refuerzo siempre confinando esos buques. Cuando uno no lo ve, grieta segura, daño seguro. No se va a caer, pero bueno, lo van a llamar para ver por qué esas grietas. Eh, bueno, básicamente este es el material que les tenía para hoy. Yo creo que salí en el tiempo. Hay mucho que hablar de esto, pero bueno, por lo menos yo sé que les pasé un poquitito por todos los temas. Espero en próximas charlas ampliarles un poco más de toda esta parte estructural que a mí me apasiona y con mucho gusto pues yo lo haría y también pues le agradezco a Gerardo y a Tatiana que se esmeren en llevar este tipo de conocimiento a los arquitectos de este país porque es importante que sepan esto. Probablemente no lo van a calcular y no se van a meter con los números, pero el concepto es el importante, como les decía. Para mí el concepto es lo más importante y la razón de ser de todo este tipo de cosas. Eh, Entonces, bueno, yo daría por terminada, digamos, la cantidad de materia o la materia y si tienen una pregunta, comentario, lo que quieran, pues ahí estoy a la orden para escuchar y responder. Sí. Mauricio, Muchísimas, Mauricio, bueno, perdona, perfecto. Tati. Mauricio, a ver si me gustaría que pusieras la última filmina donde están tus teléfonos y correos y por si alguno de los compañeros arquitectos o ingenieros quisiera llamarte y preguntarte o contratarte o lo que sea, lo que quieran. Entonces, para que lo tengan ahí como plantilla de presentación, porque de igual manera hay que agradecerle a las personas que nos exponen y también vale la pena que las personas te conozcan ya desde el punto de vista profesional. Tatiana, Claro, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, don Mauricio. Como siempre, sus charlas dan una gran semilla de conocimiento a todo lo que es nuestra profesión. Y como siempre, muchísimas gracias por abarcar estos temas con bastante interés. Esta noche sabemos que nos acompañaron ingenieros, arquitectos y estudiantes. Muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Vamos a seguir leyendo algunas consultas que están en el chat para darle hilo a cómo lo llevábamos. Indica don Eric Ledesma, consulta para el expositor. Los ingenieros que me llevan a cargo el diseño estructural de mis proyectos siempre me han recomendado no usar varilla turca. Según me indica la varilla turca que llega al país, carece de pruebas de laboratorio para garantizar su resistencia. ¿Usted la utiliza o permite que sus clientes la usen en sus proyectos? Es un poco más barata que la nacional. Incluso en los depósitos de materiales te la recomiendan más que la nacional. Sí, claro. A veces es difícil
detectarla, ¿verdad? Porque generalmente en la inspección uno llega y tiene que ponerse a preguntar pero bueno, sí, sí sé que se le han hecho pruebas a ciertas varillas, no solo de ahí, de otros lados, y lo realmente importante es que la varilla no rompa rápido en las pruebas de laboratorio, que ella desarrolle esa ductilidad como cuando uno tomaba una melcocha y la estiraba, no sé, tal vez muchos ya no sepan qué es una melcocha, pero uno la estiraba y no se reventaba y se estiraba, eso es lo que uno busca de la varilla. Entonces, lo que yo les diría, antes, digamos, de ponerle un título o nacionalidad, pues a cualquier material, porque incluso estuvo entrando cemento chino, que yo no sé si entró al final, y varillas vienen de muchos lugares, es que si el proyecto es de importancia, se tomen unas muestras y se lleven a fallar. Eso no cuesta mayor cosa. En el laboratorio le dan las curvas y en el código si vienen las especificaciones que tiene que tener una varilla de acero para uso estructural. Entonces uno puede comparar el comportamiento de las pruebas de laboratorio con lo que realmente necesitamos. Y ahí ese dice si es buena o es mala. Entonces, y las pruebas son tan necesarias, pero en todo, así como sacamos cilindros de concreto para fallar, como hacemos el estudio técnico, como verificamos soldaduras en obras importantes de acero, también la varilla debería testearse, ¿verdad? Es importante porque usted puede diseñar lo más bonito y lo más seguro, pero si la varilla no le da el desempeño, y vean que inclusive pueden usar varilla de buena calidad, que las curvas sean las correctas, pero si traslapa mal o hace los ganchos mal o hace dobleces muy pronunciados y la varilla se fatiga, eso es peor que usar la varilla esta. Entonces, no solamente la calidad de los materiales, sino la colocación, las buenas prácticas en el sitio de dobleces, de traslapes, de ganchos, de que los concretos realmente, la varilla quede totalmente embebida dentro de los bloques, la calidad de ese concreto, todo eso suma, ¿verdad? No es solamente una cosa, sino es la suma de un poco de factores. Por eso esto de la construcción es delicado, porque usted puede usar los mejores materiales y los certifica y de pronto algo pasa, pero tal vez la colocación. Entonces, yo sé que las empresas que traen materiales, se les pide que las curvas de deformación se les pueden pedir. Si tienen duda, contáctense con el fabricante o el proveedor y díganle que les consigan las curvas y se verifican. Cualquier cosa, ahí yo estoy a la orden. Si necesitan una asesoría en esa parte, no hay ningún problema, no les voy a cobrar. Tranquilos, no todo es plata en este mundo y lo importante aquí es que como país vayamos saliendo en esto y vean que cuando comparamos con sismos de otros lados, no nos ha ido tan mal. Claro, no se ha venido grande todavía, lo estamos esperando, esperamos que no se venga, pero ahí nos daremos cuenta. Esperemos que no, ojalá Sí, que no. Muchísimas gracias por su Sí, respuesta, Mauricio. Katy, ¿Alguna? Ajá. Mau, yo tengo mi consulta. Entonces, porque en el mercado hay varios, sí, estilos de, bueno, las varillas, marcas de varillas provenientes de diferentes países. Yo lo que siempre he dicho es que nadie puede importar un elemento estructural, digamos, como varillas, si no presenta certificaciones que avalen su venta en el país. Creo yo que es así, o estoy equivocado, Mauricio. sí, el INTE está metido detrás de eso y los laboratorios certificados del país están detrás de eso, pero o sea, tampoco un laboratorio puede estar ahí en los almacenes fiscales viendo a ver qué entra y todo. Y los importadores se aprovechan de que la varilla es barata y meten entre esa otra varilla y entonces al final usted cuando la ve, ¿usted qué le puede ver una varilla? Trae todas las señas, todas las indicaciones, ¿verdad? Entonces, es difícil, Gerardo, es muy difícil y por eso vamos a las pruebas. Hay que acostumbrarse a hacer pruebas de laboratorio. No son tan caras y no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Entonces, ante la duda, igual que usted hace una
granulometría para ver los diseños de mezcla, o manda un poco de arena al laboratorio para que le digan cómo está esa arena de granulometría y otras cosas, igual la varilla también tiene que ir. Entonces deberíamos irnos acostumbrando a pedir el certificado, a pedir la curva o en su defecto a hacer las pruebas que correspondan, ¿verdad? Y Mauricio, y con respecto, digamos, a la varilla que vende Aceromital, que es como la varilla, digamos, la nacional, por decirte algo, no es Sí, el sí. término correcto, pero digamos, por decir un término, pero tampoco podemos pensar que también pase lo mismo, ¿verdad? No podemos certificar, no podemos garantizarlo, aunque tenga una certificación, ¿verdad? Sí, es que digamos las varillas de alta resistencia, como las que trae Arcelor, que son grado 70, voy a dibujarme aquí encima mío, a ver si puedo. Tienen curvas de esfuerzo de formación a veces cortas, cuando deberían ir más. Pero si nosotros garantizamos que la estructura no va a pasar de aquí, que siempre vamos a tener la estructura en un comportamiento aquí, que nosotros se puede determinar, entonces lo que siga de ahí para allá ya no tiene tanta importancia porque la estructura nunca va a necesitar esa parte que le falta. Pero bueno, hay que saber que la estructura llega realmente hasta ahí. Los factores de mayoración, los factores de seguridad que manejamos, hacen que las estructuras para sismos normales pues anden por ahí, Sí, pero un sismo extremo la podría sacar de ahí, ¿verdad? sí, Mauricio, otra consulta. Vea, yo trabajo para mi empresa, para la fabricación de los entrepisos, eh, y varilla grado 70 y se la compro a una empresa que la trae de Guatemala, pero resulta ser que hago un comparativo entre la varilla que me vende Aceromital y la varilla que vende Monolith. Entonces, resulta ser que los dos me dicen que son grado 70. Entonces, pero a la hora que yo consulto la especificación técnica, porque siempre me han dicho, ejemplo, Mauricio, que la varilla de 7.2 milímetros en grado 70 es la equivalente a la varilla número 3 y la varilla de 9.5 en grado 70 es la equivalente a la varilla número 4. Pero cuando me voy a las especificaciones de una empresa y otra, esa es la que dice Monolith, pero me voy a Aceromital y Aceromital más bien dice lo contrario, que la de 7.2 milímetros en grado 70 es como si fuera la varilla número 2 y la de 9.5 como si fuera la varilla número 3. Entonces, mira, no, tengo una gran confusión, ¿verdad? Te soy sincero y tal vez esto le puede servir a los compañeros, pero digamos, yo tengo una gran confusión porque yo digo, bueno, yo tengo que creerle a una o a la otra, porque las dos son compañías que tienen en la buena teoría en sus afiches y en sus especificaciones técnicas, tienen que esa es la equivalencia, ¿verdad? Sí, Entonces, pues, pucha, qué complicado, o sea, complicado. sí, ahí Gerardo, utilizando el mismo dibujito que hice, esas equivalencias de varillas se hacen con este punto de aquí, con el valor del FY. Este es el punto que define si una varilla es equivalente a otra, adicionalmente del área de acero de la varilla o del diámetro. Entonces, si una varilla de un proveedor tiene una curva ligeramente diferente a otra varilla de otro proveedor, esos valores pueden cambiar. Entonces, uno tiene que irse a las curvas a ver cuál es este valor para realmente encontrar la diferencia entre una y otra. Y puede ser que tengan curvas levemente diferentes que nos den equivalencias diferentes. Por ahí tiene que andar el asunto. Ok, muchas gracias, Mauricio. No, mucho gusto. Tati, Muchísimas gracias, don Mauricio, muchísimas gracias. No sé si algún otro tiene una consulta, algún caso de estudio, algún comentario que desee hacer. Ese es el espacio de cualquiera de los que nos acompañen. Si no es así, agradecerles a todos por nuevamente acompañarnos. Esperamos que les haya sido de buen provecho la charla de hoy. Cualquier consulta estamos a la orden. Igual ya don Mauricio compartió su correo, sus contactos. De nuevo,
Muchísimas gracias. Buenas noches, don Mauricio, como siempre, su atención, su profesionalismo y por siempre evacuar nuestras consultas. Muchísimas gracias. Próximamente tendremos una tercera sesión con don Mauricio. Veremos otros temas estructurales. Entonces, desde ahora, cordialmente invitados. Buenas noches y estamos para servirles. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana que tenemos un par de charlas el martes y jueves, entonces están cordialmente invitados. Gracias, Mauricio, y nos volvemos a ver. Un Gracias gusto. y por favor, sí, como siempre, recomendar a alguien, algún arquitecto que quiera incorporarse al chat. Yo creo que la única manera de poder fortalecer a los arquitectos de Costa Rica es recomendándonos y haciendo que espacios como estos nos permitan crecer a todos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias, Tatiana. Gracias, Mauricio. Con Buenas mucho noches. gusto. Por aquello, la charla del martes es Las Planner con don Miguel Artavia y el jueves tenemos la charla con Gerardo Díaz, el arquitecto, el gran líder. Los esperamos. Muchísimas gracias y por favor dejamos de grabar. Buenas noches.